en el propósito que tenemos de transformar al país, pero cuando menos que estén informados. Pues hicieron casos hasta absurdos por la desinformación, de gente que sostenía que si llegábamos a la presidencia, al que tuviese 2 casas, les íbamos a quitar una, que tuviese 2 carros, íbamos a quitar uno, y cosas por el estilo. Entonces, por eso es muy importante esta reunión que se da en el marco de encuentro. Quiero, de manera muy resumida, porque va a haber oportunidad para contestar preguntas, quiero de manera muy concisa explicarles cuáles son algunos de los puntos básicos de nuestra propuesta. Para enfrentar la crisis de México es indispensable llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública. Nosotros ya no vemos que se puedan resolver las cosas si no hay un verdadero cambio en el país. Ya este régimen, sin calificarlo, dio de sí, ya se pudrió, y es el momento de renovar todos los órdenes de la vida pública, cambio en lo económico, en lo político, en lo social, y fortalecer valores espirituales, morales y culturales. Lo primero debe ser recuperar democráticamente, es decir, con la participación de todas y de todos, al Estado, que está secuestrado y ha sido convertido en un comité al servicio de una minoría. Una vez conseguido este propósito, el Estado debe hacer valer el mandato constitucional. Lo que nosotros proponemos básicamente es el cumplimiento de lo que establece la Constitución, que está inscrito en esa ley de leyes, pero que se ha convertido todo lo ahí expresado en letra muerta. Por eso digo, el Estado debe hacer valer el mandato constitucional, lo que significa que actualmente no se está cumpliendo con el mandato constitucional. Y el Estado debe actuar como promotor del desarrollo para conseguir el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. Este gran objetivo solo se podrá alcanzar si se modifica, y esa es otra condición sine qua non, otra condición fundamental, básica, la actual política económica. Si se mantiene la actual política económica, no hay salida. Se tienen que llevar a la práctica cuando menos las siguientes acciones. Primero, fortalecer la hacienda pública mediante la aplicación de una política fiscal progresiva, como lo establece la Constitución, y con un plan de austeridad republicano. Para mejorar la recaudación es indispensable, es necesario
terminar con los privilegios fiscales, es decir, que paguen impuestos las grandes corporaciones, que no pagan. Me refiero a las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos por alrededor de 6 billones de pesos al año y no pagan impuestos. Y cuando los pagan, se los devuelven. Es indispensable, por eso, que paguen impuestos las grandes corporaciones, como sucede en cualquier país del mundo. No estamos planteando ningún exceso, sino es estandarizar en una economía globalizada el cobro de impuestos, como se cobra impuestos a las empresas o corporaciones similares en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en cualquier parte del mundo. Que también se cobren impuestos en las operaciones de la bolsa de valores, que se cobren impuestos por la extracción de minerales. A lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero cuando se intensificó la política privatizadora, que no es más que la entrega de bienes de la nación y de los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros, y de manera muy específica a los allegados de los poderosos, pues no solo se entregaron todas las reservas mineras de la nación en el sexenio de Carlos Salinas, sino que se dejó exento del pago de impuesto en la extracción de minerales. Esto tampoco pasa en ningún país del mundo. Nosotros quisiéramos, y ese es el planteamiento, que las mineras canadienses actuaran igual como lo hacen en Canadá, que tienen que respetar el medio ambiente, que pagan buenos salarios a los trabajadores y que pagan impuestos. Que también y al mismo tiempo se simplifiquen y aligere la carga fiscal a la mayoría de los contribuyentes. Por eso hablo de una reforma fiscal progresiva, porque ahora es exactamente lo opuesto. Pagan más impuestos los ciudadanos, el pequeño, mediano empresario, el trabajador asalariado, que lo que pagan quienes tienen más ingresos. Fíjense cómo son las cosas. Este acuerdo de privilegios fiscales se celebró en 1973, siendo Luis Echeverría presidente de México, y se celebró mediante un acuerdo en las cúpulas con el poder empresarial. Y sexenio tras sexenio se ratifica este acuerdo. Nosotros tenemos que fortalecer la hacienda pública. El otro mecanismo es, desde luego, reducir el oneroso gasto gubernamental, terminando con los privilegios de la alta burocracia y destinar esos ahorros al desarrollo y a programas sociales. Nosotros estamos convencidos que con estas dos medidas podríamos obtener hasta 600,000 millones de pesos, que podemos liberar
fondos al desarrollo con esa cantidad. El punto 2 es impulsar una política de rescate al campo con apoyo a productores para garantizar la soberanía alimentaria. Yo hablaba de que es necesario modificar la política económica. Ustedes seguramente recuerdan cuando Pedro Aspe, siendo secretario de Hacienda en el gobierno de Salinas, dijo que no hacía falta fomentar el desarrollo agropecuario, porque en un mundo globalizado se podía comprar lo que se necesitaba en el extranjero. Y ese es el criterio que prevalece hasta la actualidad. Por eso estamos importando lo que consumimos. Se abandonó el campo, por eso el fenómeno migratorio, mucha gente se vio obligada a abandonar sus pueblos y por eso también, en buena medida, este estallido de odio, de resentimiento, de inseguridad y de violencia. Entonces planteamos rescatar el campo, apoyar a los productores y lograr la autosuficiencia alimentaria. Ya no seguir comprando maíz, frijol, arroz, carne de res, leche, desechos de pollo, que podríamos estar produciendo en nuestro país. Sí hay una política de fomento al campo. 3, utilizar al sector energético como palanca de desarrollo. Dejar gradualmente de importar petróleo, de exportar petróleo crudo para procesarlo en el país. Ya no seguir con esta política. Ni un solo barril de petróleo, cuando estemos en posibilidades, se vendería al extranjero. Le daríamos valor agregado a la materia prima. Se procesaría aquí todo el petróleo que se produce en el país, con lo que ustedes ya saben: generar empleos, dejar aquí los beneficios, construir 5 grandes refinerías para dejar de comprar al extranjero, como sucede actualmente, 500,000 barriles diarios de gasolinas. Esto es una exageración. Ya se va a llegar al 50% en cuanto a importación de gasolinas. Estamos hablando de alrededor de 18,000 millones de dólares al año. Les pregunto a ustedes, que son la gente más informada o de los más interesados por manejar información en el país, si saben quién compra la gasolina en el extranjero, cuánto nos cuesta, cómo se lleva a cabo esa operación. Ahí se los dejo de tarea. Recuperar del abandono e impulsar la industria petroquímica, que han dejado de manera irresponsable que se convierta en chatarra. Evitar la quema de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas, porque se quema toda esa cantidad de gas y al mismo tiempo se compra gas en el extranjero, porque lo que les importa es el negocio de la compra del gas. Operar a toda su capacidad
las hidroeléctricas y otras plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad que están subutilizadas para limitar la compra de electricidad a empresas privadas extranjeras. Actualmente se destinan alrededor de 80,000 millones de pesos del presupuesto para comprar el 47% de la energía eléctrica que consumimos en el país. 4, reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas. 5, aplicar una política de fomento para pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos comercios, que son, como aquí se dijo, las empresas que más empleos generan en el país. 6, impulsar la industria de la construcción, buscando el efecto multiplicador de hacer infraestructura, obras y servicios públicos que se necesitan, generar empleos y reactivar rápido la economía. No hay forma más rápida de reactivar la economía que impulsando la industria de la construcción. 7, revertir la degradación ecológica plantando en el sureste 1 millón de hectáreas de árboles maderables con propósitos ambientales, de generación de empleos y de desarrollo económico. 8, eliminar prácticas monopólicas. Esto que es una de las demandas principales de Fernando Turner y de la Asociación de Empresarios Independientes. Estos monopolios, está demostrado, cobran precios exagerados en bienes y servicios. Nosotros pagamos más en México por el cemento, más del doble que como se vende el cemento en Estados Unidos. Y lo mismo pasa con el teléfono, con el internet, con las tarjetas de crédito, todo por los monopolios, que también, y lo subrayo, están prohibidos en la Constitución. Punto 9, establecer el estado de bienestar, garantizar el derecho de todos los mexicanos a la alimentación, al salario bien remunerado, a la educación, a la salud y a la seguridad social. En especial,